A una, a dos y a tres. Antonio. Pues buenas tardes. Si les parece, vamos a comenzar con un minuto de silencio por lo acaecido en el accidente ferroviario en nuestro país. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Para los que están aquí por primera vez, pues decirle que este Ateneo es el segundo Ateneo más antiguo de España, después del de Madrid y el decano de los Ateneos de Andalucía. Y nos convoca hoy la presentación de un libro titulado 100 años de historia de andar por casa, Airbus, Cádiz, cuyo autor Antonio Alcina, pues lo tengo aquí a mi lado y le doy las gracias por utilizar esta casa para la presentación de su libro. En otras ocasiones, pues poco más comento cuando se trata de la presentación de un libro. Hoy me veo obligado, desde el punto de vista sentimental, a decir algo. Mi padre era trabajador de antiguas construcciones aeronáuticas, mi padre era chapista de construcciones aeronáuticas y es una persona, fue una persona que, bueno, pues muy recordada en la empresa, muy querida en la empresa. Yo me he ido dando cuenta, mi padre murió muy joven, con 47 años, yo tenía entonces 18, pero me he ido dando cuenta a lo largo de mi vida lo que representó mi padre para la empresa, puesto que todo el mundo me habla siempre muy bien, no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal. De hecho, yo fui uno de los pocos, creo que el único, becado por construcciones aeronáuticas para estudiar la carrera de medicina, que nada tiene que ver con los aviones. En definitiva, desde el punto de vista sentimental, hoy es un día para mí pues bonito, al menos eso. Y como digo, para presentar a Antonio Alcina, pues me acompaña un ateneísta, un miembro de esta casa, Manuel Bellido, ingeniero técnico industrial, escritor y ateneísta, como digo, de este Ateneo y miembro de la tertulia literaria del mismo. Al que le voy a dar la palabra, pero primero un paréntesis, que es el siguiente, es decir, pedir disculpas por lo desangelado que está el Ateneo, lo digo todas las tardes, pero bueno, nos faltan pues todas las piezas, todos los cuadros, todo lo que adorna nuestras paredes, porque nuestra revista, la revista del Ateneo, cumplió 25 años, lo cual para una revista cultural pues son muchos años, y hicimos conjuntamente, hemos llevado a cabo conjuntamente con la Universidad de Cádiz una exposición que ustedes pueden ver en el antiguo Policlínico, hoy edificio Andrés Segovia, una exposición sobre el Ateneo y sobre la revista, y lógicamente todo lo que estaba en las paredes está en la exposición. No es que tengamos tan desangeladas habitualmente las paredes, sino que lo que ocurre es eso. Así que sin más, le doy la palabra a Manuel Bellido para que haga la presentación de Antonio Alcina. A los dos, por supuesto, le agradezco su presencia aquí esta tarde. Muchas gracias. Sí. Ahora. Bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. A pesar de que es una tarde difícil por el accidente de Aramuz, bueno, decir que es un placer disfrutar de vuestra compañía, amigos y compañeros, para echar una tarde de Ateneo, otra más del Ateneo de Cádiz, y contar también con la presencia de José Almenara, presidente de esta casa, y como no, de Antonio Alcina, quien nos convoca, autor
de 100 años de historia de andar por casa, el Bus Cádiz. Pues bien, hablar de Antonio es hablar de trabajo, de compañerismo, de superación, de empatía. Antonio es escritor desde siempre, incluso desde antes que él lo percibiera, porque Antonio, en mi opinión, es de esas personas que saben leer el mundo en el que viven y acierta en las interpretaciones que hace, porque además Antonio cuenta con la sensibilidad necesaria para escribirlo, como ocurre en este caso con la edición de esta obra que tiene un valor historiográfico y que también es literaria. 100 años de historias de andar por casa y Bus Cádiz, 100 años que no son de soledad. Una obra necesaria, de agradable lectura, fuente de estudiosos que necesiten acercarse al mundo industrial de la Bahía de Cádiz en los siglos XX y XXI. También es una obra que evidencia el valor del lenguaje no escrito a través de una colección fantástica de fotografías que refuerzan y evidencian el texto. Es una obra que por varias razones levanta el vuelo desde lo cotidiano y alcanza el espacio de la perspectiva general. Algo que se percibe con solo leer el índice, mucho más si nos adentramos en su lectura, donde podemos encontrar desarrollos tecnológicos, empleo, negociaciones, sindicalismo, personas, personajes históricos, hazañas, retos, incertidumbres, curiosidades, costumbres, fiestas, estructuras orgánicas, cambios políticos, anhelos, arte. Todo esto lo podemos encontrar en esta obra. Historias de vida, historias de la vida, del esfuerzo, de la superación. Elementos que, bajo mi punto de vista, perfilan la dimensión etnográfica de este estudio con innegable interés para los que quieran conocer, si acaso, una parte de la naturaleza de un pueblo como el gaditano en sus 10 últimos años de historia. Es también esta obra una obra coral, en la que el autor acierta a utilizar la lente y la lupa, pues el relato pone el acento en lo pequeño y sabe tomar perspectiva de forma equilibrada. Antonio tiene el acierto de explorar en una multiplicidad de impresiones, cediendo la palabra a los protagonistas de la obra, las personas que son los verdaderos artífices de estos 100 años de historia, que aquí queda enriquecida con el esfuerzo testimonial. De mirada serena, de espacio narrativo intercontextual, de carácter etnográfico, de tono realista, 100 años de historias de andar por casa y Bus Cádiz es una obra que cede espacio al lector para que reflexione y disfrute de una lectura que reserva también un lugar para nostalgia. Una nostalgia que nos pertenece y que nos enriqueció como personas y como pueblo, más allá de coyunturas, de conveniencias o inconveniencias. Una obra repleta de humanismo, cuya voz narrativa genera una atmósfera de orgullo de pertenencia y una mirada que muestra mucho más de lo que expresan las palabras. Una obra que nos acerca a nuestra esencia como pueblo honesto, laborioso, que no rehúye los retos y que merece un lugar de la dignidad que le corresponde a su historia. 100 años de historias de andar por casa y Bus Cádiz es también un grito que clama por 100 trampolines para el futuro, 100 oportunidades que nos pertenecen. Todo ello, bajo mi humilde opinión, reflejado aquí, gracias a nuestro amigo y compañero Antonio Alsina. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Empiezas entonces, ¿no? Pues tiene la palabra Antonio Alsina. Ya está. Sí. Nada, muchas gracias, Manolo. Yo no esperaba. Me conoce mejor que yo. Gracias a ti por traernos esta maravilla, hombre. Pues nada, y a su equipo, nada, para mí ha sido un honor poder presentarlo aquí en un sitio tan emblemático
para Cádiz, con la historia que hay aquí dentro. La verdad es que yo no me esperaba eso, y me dicen que voy a presentar aquí un libro y no me lo creo. Esto es increíble. Muchas gracias a los dos, ¿no? No, las gracias a ti, Antonio. ¿Lo voy a hacer con las preguntas o cómo? No sé. Como queráis. No, ¿Quieres? como Bueno, si quieres empiezo. Si quieres, venga, tú dime. Bueno, pues voy a comenzar con el libro. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que se trata. Tampoco quiero aburrirlo mucho. Entonces, este libro Aquí va a pasar. parte principalmente de una historia. Parte de este libro, que fue el primero que hice sobre la historia aeronáutica de Cádiz. De aquí había un pequeño apartado, ¿no?, que era que se refiere a la empresa. Y posteriormente nos surgió una idea. Como sabéis, yo pertenezco a la Asociación de Jubilados de Airbus Cádiz, y este año celebrábamos el 35 aniversario. Entonces, pues, queríamos hacer algo histórico. De hecho, se hizo un documental, y pues la idea era también condensar nuestra historia para poder mostrarla a Cádiz, que es que no había ninguna historia escrita sobre nosotros. Y de ahí partió toda la historia, de este libro. Han colaborado muchísimas personas, como veis aquí, tanto a título personal, como también la investigación además que he hecho en los distintos archivos, el archivo histórico de la SEPI, la Biblioteca Celestino Buti, el Archivo General Militar de Simancas, el Ejército del Aire. Se ha investigado todo lo que había de construcción aeronáutica en los distintos archivos. La verdad que no hay más de lo que yo quería encontrar, porque parece ser que los archivos de construcción aeronáutica en muchos sitios pues no están o se han desaparecido. Entonces lo que hay más bien es lo que yo he podido también almacenar durante estos años de mi vida, porque de los 100 años estos que se habla en el libro, 47 años lo he vivido yo allí. Y como sabéis, la mayoría de los que estáis aquí, yo trabajaba entonces en el laboratorio de análisis de materiales, hacía la radiografía de las piezas, era radiólogo industrial. Y entonces la única máquina de fotos que existía en la fábrica era la que la tenía yo. Y cada acto que había en la empresa, pues me llamaba el director: mira, ¿te importa venir? Mira, que vamos a entregar el avión tal, el avión cual. Y yo iba, no solo sabe Manolo, que he ido mucho a Puerto Real a hacer la foto, y guardaba siempre un archivo de lo que hacía, porque la empresa, la verdad, que tiene muy pocos documentos sobre eso. La portada, quiero decir que la ha hecho mi hijo Jonathan, que es ilustrador, está trabajando en Alemania, ha ilustrado muchos museos, tanto en Francia como en Alemania, y ahora está también en Suiza, también ilustrando museos. Y el índice del libro pues sería estos son todos los capítulos de lo que consta el libro. Hablaré de los más importantes, los demás pues los vais a tener que ver. Si no. Vaya a tener que comprar. Claro, si lo cuentas todo, no lo compras. Claro. Claro. Entonces os voy a decir lo más importante. Bueno, para comenzar a hablar de construcción aeronáutica en Cádiz, pues tenemos que hablar de construcciones aeronáuticas a nivel de España, en Getafe. Como sabéis, en Getafe hubo una persona que era militar, era piloto, era un gran fotógrafo, que era José Ortiz Echagüe. A él le debemos que exista la construcción aeronáutica en España. Tuvo una visión de futuro. Esto que tenía una pequeña empresa en lo que era la zona de Atocha, que se llamaba el Cerro de la Plata. Tenía unos talleres allí y decidió abrir una empresa a través de su amigo el conde de Tartiere, que era el presidente del Banco Asturiano y también era el accionista del Banco Bilbao.
pues formó la empresa de construcción aeronáutica para fabricar unos aviones que eran los Flieger 19, que se había hecho con la patente de los alemanes aquí en España, una serie de aviones de este tipo. También tenemos que deber a otras dos personas también que influyeron mucho en que se pudiera fundar construcción aeronáutica en Cádiz, que una de ellas es Ramón Franco, porque gracias a la ilusión que tenía de poder dar la vuelta al mundo, pues contactó con el gobierno de la época, entonces con el director general de la aeronáutica, que en ese momento era Kinderland. Entonces pues él le dijo a este hombre que como en ese momento, en los años 20, estaba muy de moda, que todos los países pues querían la hegemonía del cielo, pues todos querían ser los primeros en llegar a Alemania, los primeros en llegar a Sudamérica, a Filipinas. Se hacían vuelos de todo tipo para ser los primeros siempre, ¿no?, en llegar. Entonces este hombre propuso dar la vuelta al mundo. Entonces le ofreció un tipo de avión que dijo que ya estaba construido, que se lo compraba por los alemanes y directamente pues ya podemos hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre? De que el Kinderland le dijo, bueno, si quieres que demos la vuelta al mundo y que España sea la que lo lidere, el avión tiene que ser español y construido en España. Entonces, a consecuencia de eso, pues se pusieron al habla con Ortega Ortiz Sagüe y le ofrecieron construir el hidroavión. Entonces, evidentemente, en Getafe un hidroavión es difícil poder construirlo. Entonces, pues mandó a uno de los primeros ingenieros que tuvo construcción aeronáutica, que fue Espinosa de los Ponteros, que trabajaba en Getafe, y lo mandó a buscar un lugar para construir un hidroavión en la costa de España, que buscara el lugar más idóneo. Empezó por Barcelona, porque Ortiz Sagüe quería que fuera Barcelona, pero los terrenos que este señor quería, pues resulta de que son los que se utilizaron luego para la exposición del 29, entonces no se podían coger esos terrenos. Entonces siguió buscando por toda la costa hasta que llegó a Cádiz. Cuando llegó a Cádiz vio el remanso de la bahía y se quedó encantado con el sitio, porque era una zona donde se podía fabricar y todavía mucho oleaje, además que estaban muy bien los terrenos en esa zona. Como veis aquí, pues aquí tenéis, este fue el primer plano que hizo este señor, de puño y letra suyo, en un sobre del Hotel Atlántico que se conserva en la empresa, y en realidad es como está cómo se hizo la factoría, vamos, con este plano, ¿no? Pues empezó a buscar los terrenos, entonces en Puntales encontró estos 3 terrenos, y el 2 de septiembre de 1927 es la fecha que yo le pongo a la inauguración de la empresa, ¿no?, cuando se firmaron los terrenos la escritura de los 3 terrenos. Un terreno era del ayuntamiento, que era lo que hoy comprende lo que es la barriada de Loreto, que es el número 1, que está aquí. Después el número 2 es donde ahora está lo que es la residencia Aramburu y la asociación nuestra también, de jubilados de Aibú. Y el número 3, que es donde estaba físicamente la empresa, que es donde se pretende crear el nuevo hospital, que sería el número 3. Toda esta negociación pues la llevó un abogado de aquí cerca, aquí de Calderón de la Barca, que fue el que negoció la venta de los terrenos. Se empieza a construir la empresa. Hubo problemas con los cimientos, porque era un terreno que estaba en la misma playa. Según la documentación que existe, que se cayó, hasta 2 veces se cayó la nave, tuvieron que volver a reconstruirla. Y entonces la empresa, como no se puede perder ya mucho tiempo en poder sacar el avión, pues alquila unos terrenos en lo que es en la Almadraba de que estaba lo que es hoy el Hotel del Bar,
Pues allí estaba una almadraba, que era la almadraba de Hércules, que era del conde de Barbate. Entonces aquí se alquila una nave, que es donde se fabrica la barca del avión. Esa barca después, cuando ya estuvo terminada, pues se trasladó hasta Puntales, fue un espectáculo. Y aquí ya está en la empresa. Os voy a poner un pequeño vídeo porque ahí se ve muy bien todo lo que estoy explicando y así un poquito más ilustrado, ¿no? Este segundo hidroavión 16 para algunos, se le conoce por Numancia. Incluso en la enciclopedia aeronáutica está llamado igualmente Numancia. La tripulación pues la componen de nuevo los dos pilotos, Gallaza, Real. Perdón, viene la chica y lo Ya está puesto la 1 o la 2, la pantalla 1 o la 2. sí, ¿verdad? pero ella no. Ya te lo pone. El vídeo, Valeria, no nos sale en la pantalla. Ah, el Pepe. Valeria. Ah, ya está. ¿Se puede girar uno de los monitores? Y habitualmente lo que hacemos para verlo nosotros. Este segundo hidroavión 16 para algunos, se le conoce por Numancia. Incluso en la enciclopedia aeronáutica está llamado igualmente Numancia. La tripulación pues la componen de nuevo los dos pilotos, Gallaza, el gran héroe de la travesía Madrid-Manila, con Ramón Franco y Ruiz de Alda, que teóricamente va como navegante. Al hidroavión Dornier Supergual 2R se le asignó el código W13 y se equipó con 4 motores Napier Lion de 450 caballos de potencia cada uno. Por razones técnicas, la construcción del hidro se demoró más de lo debido, y en el año 27 Ramón Franco va a París, donde le entregan el Trofeo Nacional de la Liga Internacional de Aviadores. En agosto viaja por su cuenta a las Islas Azores para estudiar las condiciones del vuelo a Nueva York, y en septiembre toma un curso de radio en Cuatro Vientos que le da Barberán de profesor. En diciembre, un P-1120 alemán que parte de A Coruña para intentar el salto a Nueva York capota y se destroza cerca de las Azores. El aviador inglés Frank Courtney, que pilotó varias veces el autogiro de la Cierva, también lo intenta con un Dornier, pero debido al riesgo que supone la travesía, desiste antes de emprender el vuelo. En julio de 1928, el Numancia hace sus primeras pruebas de navegación en la bahía de Cádiz. En los últimos días de julio está preparado para la salida. El infante don Alfonso y el jefe superior de aeronáutica llegan a Cádiz y visitan el hidro. Quindelán y el infante se reúnen con Ramón Franco, Gallarza y Ruiz de Alda para conocer los planes de su viaje. Suben a bordo del hidro y el infante don Alfonso prueba los mandos.
Nada, quería ponerlo para que se vea que fue el mismo año que el Cano hizo su la vuelta al mundo. Es curioso que lo íbamos en avión y además en barco. Curioso. El nombre de Numancia viene porque la primera acorazado que dio la vuelta al mundo en 1865 se llamaba Numancia, por eso se le puso al avión en Numancia. Aquí tenéis el avión terminado. El mismo día que se hizo la entrega del avión, que es lo que hemos visto antes, por la noche se celebró una cena en el que ofreció el Casino Gaditano y se realizó aquí el Real Club de Tenis. Entonces se invitó a los pilotos y allí el que dio un pequeño discurso fue José María Pepán y tuvo un grato recuerdo para uno de los pilotos, o sea, porque primeramente estos son la misma tripulación que dio la vuelta al mundo, el Plus Ultra, cruzaron el Atlántico el Plus Ultra, la misma tripulación menos, Gallarza no estaba, y el que estaba era Juan Manuel Durán, que era un jerezano, que era un marino, y fue el que tuvo el Plus Ultra con los otros 3 pilotos. Entonces este hombre falleció a los 5 o 6 meses de venir del Plus Ultra, falleció en Barcelona haciendo una exhibición. Y lo enterraron, lo trajeron a Cádiz y lo enterraron en el Panteón de Marinos Ilustres. Y es la única persona que se ha enterrado, diremos, en el Panteón de Marinos Ilustres. Los demás, unos 44 restos que hay allí, pero son enterrados posteriormente ya de su muerte, pero su muerte que sí, el único que ha enterrado es este hombre, Juan Manuel Durán. Entonces José María Pepán dio un discurso a lo cual contestó Ramón Franco una frase que tenía siempre la empresa muy a gala, que dice: si nosotros nos jugamos la vida, Cádiz se juega el honor de esta empresa porque sus hijos construyeron en Numancia. Esa frase ha quedado grabada en la empresa. Pues hay un libro, que es este que está aquí abajo, que se llama Águilas y Garras, que lo hizo el comandante Franco, y ahí es donde se describe todo lo que pasó en Numancia, ¿no? Desde que se construyó hasta el vuelo que hizo, todo. ¿Qué es lo que pasó? Que como juntó toda la verdad en este libro, pues este libro fue retirado por el gobierno y hay muy pocos ejemplares en España, no se conocen muchos ejemplares. Yo he podido conseguir uno y es para leerlo. Está muy curioso. Por ejemplo, una anécdota que viene ahí es que cuando hemos visto y dice, se carga de gasolina el avión, ¿no? Bueno, pues entonces la casa se había construido ese mismo año cuando se construyó, en 1927, al lado de construcción de la aeronáutica. Pero en la casa no existía todavía combustible de aviación. No existía el queroseno que utilizan los aviones.
Entonces resulta que la mujer de Ramón Franco iba a Gibraltar y de contrabando traía la gasolina para el avión. Hay cosas de ese libro que... Bueno, en los años 30 es cuando se incorpora la mujer al trabajo y cuando se construye la primera instalación de anodizado de España. O sea, la primera instalación que se conoce de anodizado fue en Cádiz, no fue ni siquiera en Getafe. ¿Por qué? Porque el hidroavión en Numancia era todo metálico. Era el primer avión que se hacía todo metálico aquí en España prácticamente. Entonces, como se ve, el aluminio es muy corrosivo, entonces hay que protegerlo. Incluso la aleación de aluminio que se utilizó en esa época es la misma que se utiliza ahora, es una aleación que es de aluminio-cobre. Entonces los pares carbónicos que se producen ahí son bastante importantes, entonces hay que darle una protección. Esa protección es el anodizado. El anodizado lo que se hace es, diremos, una oxidación controlada, ¿no? Y una vez que ya se oxida la superficie, pues se protege ya para toda la vida prácticamente. Entonces en esa instalación los primeros que trabajaron fueron mujeres. Aquí las tenéis en la instalación. Luego también trabajaban en la parte de montaje. Y hay que anécdota también que todos los meses parece ser que entre las mujeres se elegía a la más que había destacado ese mes, entonces se le ponían bijalicate. Entre ellas mismas se elegían eso, ¿no? En Cádiz siempre se sabe que tenemos uno de ese tipo de cosas. Aquí tenéis también la mujer trabajando en los flotadores del avión Vickers, que se hacían también en Cádiz. Y aquí a la derecha, pues trabajando en lo que es la avioneta. Ya luego de pasar del avión metálico, que era el hidroavión, a partir del 39, poco más o menos, se empezó a fabricar lo que es la avioneta, que fue, ahora la contaré un poco más adelante, y esa avioneta pues se fabricaba, era de madera y de tela. Entonces la que hacían toda la parte del telado del avión eran mujeres también. En esa época trabajaban unas 22 mujeres, por lo que puedo sacar de los datos que he encontrado, unas 22 mujeres en la fábrica. Llega la guerra, y entonces Cádiz queda en la parte nacional y Getafe queda en la parte republicana. Entonces Cádiz, la fábrica de Cádiz, se convierte en una base aeronaval bastante importante. Aquí disponíamos de 8 hidroaviones que comunicaban con Ceuta, Melilla, Málaga, toda esa parte del sur. Otra cosa importante es que de Cádiz había un correo que salía semanalmente, que era de Cádiz a Roma. Y en ese correo pues se trasladaron hasta 15.000 italianos que participaron en la guerra en España. Y todos se trasladaban en Cádiz, pues donde llegaban siempre. El que se quedó al mando de la flota de los 8 hidroaviones, pues fue Ruiz de la Puente, que lo tenéis aquí. Estas son las avionetas que se empezaron a fabricar a partir de 1939, como ya he dicho, que eran de madera y de tela. Aquí a la derecha, el campo ese que veis aquí, eso es lo que es la variedad de Loreto. Porque primeramente las primeras pruebas se hacían ahí y salían incluso volando de la variedad de Loreto, que era el campo de la aviación. Por eso se llama esa variedad de Loreto, porque era el campo, la patrona de la aviación es la Virgen de Loreto. Y todas las calles tienen nombres de personajes de la aviación o, no sé, de la aeronáutica. Que hay una calle que es muy curioso, que nadie sabe explicarlo, pues se llama Hermanos Ortiz Sagüe. Y Ortiz Sagüe, que fue José Ortiz Sagüe, fue el fundador de la empresa, era el solo. Aquí nunca tuvo un hermano en Cádiz que se llamara como él. O sea, no, nunca. Se equivocó. Entonces la prensa salió, que tengo el artículo del año 70 y tanto, y dice, ¿cómo
quién eran los hermanos Tío pues si aquí nunca han estado en Cádiz, nada más que José. Y se quedó ese hermano, no sabemos por qué, es un misterio que hay ahí. Cosas de Cádiz. Claro, Alguien se equivocó, ya se quedó. Y de esa avioneta tenemos una en la fábrica, que es la que está aquí abajo a la derecha, que luego se llevó al puerto de Santa María y allí la tenemos. En los años 40, pues ya la empresa deja de ser totalmente privada y un 33% pues lo compra el INI, el Instituto Nacional de Industria. Y se empiezan a fabricar pues, un tipo de avión, el Gota, que es muy parecido a la avioneta que hemos comentado antes, un poco más moderna. En esa época la plantilla era de 300 personas, con una media de unas 25 o 28 mujeres, lo que podemos contabilizar. En los años 50 hubo un poco de declive de trabajo aeronáutico, que se fabricaba la avioneta, porque se estuvo fabricando hasta el año 63, pero en los años 50 ya empezó a venir a menos y entonces la plantilla pues tenía que buscarse trabajo. Se fabricaban cosas para astilleros, como eran las puertas estancas y puertas de escotilla de hierro, se fabricaban allí. Y otro trabajo importante que fue el que nos trajo Ortiz Echagüe, porque precisamente él era el presidente director de aeronáutica y también era el presidente de la SEA. Las dos cosas a la vez hacía. Entonces, a la vez poco trabajo aquí de aeronáutica, pues nos mandaba trabajo de la SEA. Y los tubos de escape, las defensas, los filtros del aire, de los 1400, de los 600, todo eso se fabricaba aquí en Cádiz, que después se montaba en Barcelona. Eso no lo sabe mucha gente. En los años 60, pues siguió un poco todavía la baja del trabajo. Incluso mucha gente se marcharon de la empresa, se fueron a trabajar a Francia, Alemania, por lo que tenemos documentado. Y aquí en Cádiz se fabricaban lo que eran telares para la empresa Interorce de Málaga. Fabricaban, aquí tenéis la nave, estas toneras de telares, de una gran cantidad de telares que se fabricaban. Se fabricó también lo que es la barca que cruza el puente de Bilbao, la barcaza que cruza Portugalete. Se fabricó aquí, antes era de madera, y aquí en el norte hicimos una de aluminio, que estuvo hasta los años 2000, por ahí, estuvo en servicio. Incluso hay la maqueta, que queremos recuperarla, pero la empresa todavía no la quiere dar, pero la tenemos ahí para llevar a la asociación. Y aquí tenemos como anécdota que en los años 60, pues los viernes se hacían ejercicios espirituales en la empresa. Aquí tenéis todos los trabajadores de la empresa que se reunían en la nave A y el padre Loren, ¿lo conocéis? Pues iba allí los viernes y daba una charla al personal. Y después los lunes parece ser que había otra charla ya en la otra nave, que era el padre Marín, iba allí y también daba una charla, pero aquí lo veis, encima de un banco se subía y le daba la charla a los trabajadores también. Incluso los sábados se iba allí a misa también. Hay otra anécdota que también se comenta mucho de que el personal de mantenimiento, para trabajar los domingos, pues el jefe del servicio, de ese tiempo era Pedro Arroyo, padre, pues tenía que pedir una autorización al obispado para que pudieran trabajar la gente los domingos en la empresa, para dispensarlo de la misa. De la misa de 8. Ya a partir de los años 60, como sabéis, la base de Rota se instala prácticamente en el año 59, cuando empieza a funcionar, y traen los primeros helicópteros y se hacen las primeras revisiones, porque primeramente las revisiones se hacían en Getafe, pero luego la empresa, cuando se inaugura la base de Rota, decide mandar las revisiones aquí a Cádiz, que eso dio bastante trabajo a Cádiz.
Nosotros también de mucha tecnología, porque eso lleva muchos tipos de tratamientos superficiales, eso era increíble. Una tecnología ya microscópica, un instrumento de medida que eran ya para la época eran bastante avanzados y demás. Los primeros helicópteros que se revisaron pues, fueron los Sikorsky y los B-47. Durante todo el tiempo de la empresa, aquí en Cádiz, pues tuvimos 2 pistas de helicópteros. La primera, que la veis aquí abajo, a partir del año 67, que es esta foto. Esta es la antigua pista de helicópteros. Y luego ya en el año 79 se rellenó una parte detrás de los terrenos, donde salían los hidroaviones, se rellenó y se construyó la nueva pista porque la zona donde estaba el campo de helicópteros se construyó con nuevas naves. Una cosa que quería decir también es que la única pista que había en Cádiz de helicóptero era esta. En Cádiz no existe otra pista. Entonces, a esta pista llegaban muchos, por ejemplo, en los barcos había un naufragio. Pues traían los helicópteros, traían los heridos, los traían aquí a la empresa y de aquí iban a la residencia. Pasó infinidad de veces, vamos. Vamos, hay una anécdota de que vieron un helicóptero que estaba incluso goteando, la gente se cree que era gasolina, entonces los operarios del helicóptero pues se quitaron rápidamente creyendo que era gasolina lo que le estaba saliendo el helicóptero, se quitaron de la pista, aterrizó el helicóptero y el mismo piloto empezó a llamar a la gente para que viniera al helicóptero. Y cuando va la gente al helicóptero, pues resulta que había 6 personas allí que estaban medio muertos prácticamente, y lo tuvieron que sacar al mismo operario de la fábrica, lo sacaron, lo llevaron al botiquín y después de ahí lo llevaron a la residencia. Bueno, pues desde que se cerró la empresa en Cádiz, no existe una pista de helicóptero en Cádiz. Hay una pequeña zona asfaltada en la zona franca, pero que no reúne condiciones de pista de helicóptero, no está ni homologada siquiera. No tiene ni luces de noche, ni tiene la parte de diremos para ver por dónde viene el viento, no tiene radio, no tiene nada. O sea que no existe una pista homologada en Cádiz, ya se ha denunciado varias veces en el periódico también. Y no hay ninguna pista de helicóptero. Aquí en los años 70, pues fue la época dorada ya de construcción aeronáutica, donde lo incorporamos ya muchísimos operarios, porque también se da la paradoja de que el director de aeronáutica en esa época, que era Julio García Ulló, era el director de la empresa y a su vez era director de la escuela de maestría. Entonces, pues resulta de que todos los estudiantes de la escuela de maestría, cuando iban finalizando el trabajo, pues don Julio lo mandaba a la empresa, le decía, tú para allá mañana a trabajar. Hombre, si yo estoy estudiando no sé qué cosa, usted se pasa por allí mañana. Y iba allí y al día siguiente pues estarse en el contrato, vamos, no tenía que pasar ni selección. Así que entraron muchísima gente, porque desde el año 71, que éramos 450 personas, en el año 80 pues llegamos a ser 1.100 personas. O sea que fue el bus con el 212, ha sido el avión que levantó a la empresa y que más trabajo ha dado. Se han llegado a fabricar cerca de 600 aviones. Se fabricaban 5 aviones aquí en Cádiz y no se sabía nada, porque una de las cosas que tiene la empresa nuestra es que en Cádiz siempre suena mucho astillero, se escucha mucho tabacalera, pero aeronáutica muy poquito se habla siempre de la empresa esta. Estamos por quirúrgicos de puntables, nunca dábamos lata y nunca se ha dado mucho conocimiento. Pues aquí tenéis las fases de fabricación del 212. Esta foto fue de la primera que yo lo hice, en el año 76. Luego ya en el año 79-80 empezaron a fabricarse los 601, la famosa patrulla Águila, que han estado en funcionamiento hasta hace unos meses. Y al lado tenéis la pieza que se fabricaba aquí en Cádiz, porque aquí no se fabricaba ya el avión completo, porque en el caso del 212 que sí se fabricaba completo, pero se llevaba toda la pieza a Sevilla y allí se montaba.
En el caso del 101, esta es la pieza que se fabricaba, y el caso del CN235, pues esta es la parte del avión que se fabricaba. En los años 80 ya éramos más conocidos en el mundo con la venta del C-212 y hubo muchos acuerdos internacionales. Entre ellos, por ejemplo, el avión, el apagafuego, ¿no? El Canadá y el C-215. Pues España compró, creo que fueron 18 o 20 aviones, y todos los estabilizadores pues se fabricaron aquí en Cádiz. Eso tampoco es muy conocido, ¿no? Y todavía están los aviones en servicio. Este pequeño alerón rojo que se ve aquí atrás, resulta que es este elemento, o sea, que fíjate lo grande que era el evento. No, ahora. Esto de aquí es esto. La verdad es enorme. También se fabricaba con los franceses lo que es el Super Puma, un avión, un helicóptero que todavía está en servicio. Después empezó a fabricarse lo que es el depósito de combustible de los motores Douglas DC-10. Este depósito que veis aquí arriba a la izquierda es que es el que va en la panza del avión, no de los depósitos grandes, diremos, del avión, ¿no? Y a finales de los 80 pues se fabricaron lo que son las chanceles o donde va montado el motor del avión del SAT 2000. Un acuerdo que se llegó con los suecos. Ese dio trabajillo bastante. En el año 88 pues hubo un acuerdo, empezó en el 76, pero bueno, se inauguró en el 88. La empresa hace un acuerdo con Bacone Douglas para la fabricación de los estabilizadores del MP-11. Entonces, al estar la fábrica a tope aquí en Cádiz, no cabía ya ese modelo de avión. Y entonces, pues, hay que estatalizarse. Se empezó a buscar terreno hasta que se encontró en el Trocadero el terreno adecuado, y ahí se construyeron las naves donde se empezó a fabricar este avión, que luego ya se fabricaron ya aviones de Airbus. El primero fue este, ¿no? Ahí está toda la plantilla, nos fuimos de Cádiz el día de la inauguración. En los años 90 pues, se hizo el primer prototipo del avión que todavía se sigue vendiendo, que es el CN295. El ejército ha comprado hace 15 o 20 días, ha comprado unos 18 aviones de este tipo, del C295. Se han vendido una barbaridad de aviones de esto. España tiene ya 46 aviones. En el año 2000 pues, empieza el reto en Puerto Real, que tú puedes hablar Manolo más que yo, que es el A380, el avión más grande del mundo, y el estabilizador, que está aquí atrás, en la parte de la cola. Pues el elemento que veis aquí a la derecha, fijarse la comparación con la persona que está ahí, las dimensiones que tenía el estabilizador, ¿no? Este avión, como se ve, lleva 2 plantas y tenía una capacidad de hasta 800 o 1000 personas. ¿Sí? Sí, por ahí. ¿Sí? Y en el puerto de Santa María pues se empezó a fabricar la tecnología de fibra de carbono. Por eso hubo que cerrar la fábrica de Cádiz, porque ya no cabíamos allí. Entonces se empezó a trabajar esta tecnología y hubo que buscar unos terrenos para instalar la maquinaria, porque esta tecnología es muy compleja, se necesitan unas instalaciones, unas salas limpias, unas máquinas impresionantes, y no se podía hacer ya en Cádiz. Y entonces pues empezaron a fabricar ya en el puerto, se hicieron las naves nuevas, y en el puerto pues se llevó la tecnología de la fibra de carbono, la semistería y el conformado superplástico. Esto que veis aquí abajo a la izquierda, que son como 2 cáscaras, estos son los capós de los motores del 380. O sea, lo que cubre el motor del 380, que tiene el motor del 380 tiene casi 4 metros de diámetro. Fíjate cómo es el motor, de enorme.
Ya a partir del 2011 pues se empezó a construir los estabilizadores del A350, que es el avión último que ha sacado Airbus. Hay otro capítulo que está dedicado a lo que son las vistas aéreas. Hay unas 30 y tantas, 40 vistas, todas las que he podido etiquetar. He buscado la fecha y demás. Y aquí tenéis la primera, que fue en 1930, hasta la última, que fue en 1985. Y hay una muy curiosa, que es la de 1945, que la he puesto ahí, porque en esa fecha los maestros de cada área, los maestros de montaje, los maestros de sabistería, los maestros de maquinaria, de ajuste, pues vivían en la fábrica. La empresa les tenía que dar un piso aquí en la fábrica. Aquí están situados los números, no sé si se verá bien, en los números te pone donde vivía cada maestro. El responsable de montaje de las avionetas, pues que era un alemán, pues vivía en el número 1, aquí al lado del helicóptero. El responsable de sabistería, pues vivía en el número 3, o sea que está los 6 maestros, perdón, los 5 maestros más el cabo de los guardas vivían en la fábrica. Curioso esto. Otro capítulo que está dedicado a los directores que había en la empresa. Lamentablemente no tengo fotos de todo, porque costaba mucho trabajo encontrar las que hay. Este capítulo fue uno de los que me dio más trabajo, porque desde el año 40 hasta el año 50 no se sabía quién había sido director de la empresa, es que ni la misma empresa lo sabía. Entonces me metí en el archivo y la acta capitular del ayuntamiento, ahí lo encontré. Porque resulta que todos los directores de aeronáutica habían sido tenientes de alcalde del ayuntamiento en su época. Es curioso. Aquí tenemos a Fernández de Bugarra, Francisco Chacue, José María Cervera y García Gulló, pues todos habían sido tenientes de alcalde del ayuntamiento, y por las fechas esas pude sacar el periodo que cada uno fue director. También hay una anécdota, uno de los primeros, en Francisco Lozano, por ejemplo. Francisco Lozano tuvo un atentado. Iba por la calle con un amigo suyo que era el director del Banco de España y le dispararon a los dos. Lamentablemente murió el director del Banco de España y él quedó herido. Y cuando pasó eso, pues decidió irse y después nombraron al que era su director en esa época. Y he puesto al final unos capítulos donde podéis ver el personal que ha trabajado en la empresa, que ha sido relevante en la cultura gaditana. Por ejemplo, Pico Imperia, Eduardo Bable Cabello, padre de Eduardo Bable Neira, nuestro compañero que nos ha presentado tantos años, ¿no?, el concurso de agrupaciones. Pues Eduardo Bable, con su familia, desde su abuelo, pues se dedicaban a pasear lo que diremos Latinoamérica por toda España. Latinoamérica ha sido famosísima, como ya sabéis ustedes, ¿no? Y él fue con su familia que se dedicó a conservarla y a recuperarla, ¿no? Otro de los trabajos que hizo también Eduardo Bable, que tampoco ha estado muy reconocido, ahora se ha cumplido 50 años, es la misa típica gaditana, que hay quien le diremos a otras personas, diciendo que la hizo otra persona, pero que la hizo fue él. Fue con el coro de la iglesia de La Palma. Y ese coro fue, diremos, la semilla del que luego fue el famoso coro de la Villa de los Carnavales. Pero primeramente fue el coro de La Palma, con esa misa típica. Otra persona también de renombre, que vamos a decir, Antonio Martín, ¿no? Ha sido todo el Cádiz, todo el Carnaval de Cádiz. Manuel Cortés Aragón, otro compañero nuestro, que también ha fallecido, el famoso Don Adolfo. En el deporte también hemos tenido personas de renombre, como por ejemplo Salvador Chirino, que ha sido
el delegado del Cádiz hace muchísimo tiempo y aparte también ha sido litier internacional de la FIFA. Otros compañeros también, como Cama, Guillermo García Marínez, eran jugadores del Cádiz en los años 70 también. Manolito Malini. Y otro famoso, no sé si os acordaréis, de Rafael González, que en su Musa Proeza estuvo dando 3 días la vuelta a la Plaza España, batió el récord de 75 horas de permanencia en bicicleta, a los 2 años lo revalidó en la Plaza de la Arenal de Jerez, después ha venido corriendo de Barcelona a Cádiz, de Santander a Cádiz, es una proeza increíble. Y con más de 50 años lo ha hecho, ¿eh? Ahora tiene 91 años. Y va todavía corriendo por la barriada más de 4 días. Vive detrás de donde vivo yo y lo veo pasar a correr, corre, que se las pega. Tuvo un pequeño accidente, no sé si fue una caída, no sé, se llevó un tiempo con un andador, pero al poco tiempo el andador se fue de paseo y él sigue paseándose a toda mecha. Qué bueno. Y como no, la influencia en la literatura, como nuestro amigo Manolo Venedo, que ya es la 3ª novela, que ya irá por la 4ª, ¿no? Y a ver qué pasa, a ver cuándo sale ya. ¿Sí? Y hay otra persona, Lorenzo Cherbuy, no sé si lo conocéis, estuvo trabajando en la fábrica durante 10 años, era un gran pintor y además era también escultor. Por ejemplo, cosas que se pueden ver de él, en el Colegio Cantonio hay unos murales hechos de azulejo. También el aparcamiento de Canaleja, a la salida, también ese azulejo que hay de Cádiz, también lo hizo él. Y hay muchos cuadros también, incluso en la empresa de 3 o 4 cuadros, que por cierto se han perdido, no se encuentran allí, no, y lo están recuperando porque le quieren hacer un homenaje aquí en Cádiz a Lorenzo. Y como no, de la música, pues tenemos que hablar de Diego Fopiani, el Fopi, que es batería del grupo CAI, que fue de los primeros que abordaron lo que es el rock andaluz. Incluso antes que Medina Zahara y todos estos grupos, ellos fueron los primeros. Eso no se reconoce todavía. Mucha gente que tenía netos. Y nada más, o sea, hay muchos más capítulos que no quiero aburrirlo tampoco, porque ya tampoco, ya creo que está bien. Y ya el resto lo veáis en el libro. Pues nada, muchas gracias y lamento que el tema aeronáutico solo le interesa al aeronáutico, ¿no? Ahí veo que hay. Pero nada, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Antonio, por, como te decía antes, haber elegido el Ateneo y creo que además esta obra, lo comentábamos también antes cuando tomábamos el café, va a ser una obra importante, ¿no? Porque es de las primeras que analizan la historia de la industria aeronáutica en España y será un referente, es decir, cualquiera que quiera abordar ya la historia de la industria aeronáutica va a tener que citar tu libro, va a ser obligado citar tu libro, es de esos libros que abren siempre caminos, ¿no? Si tenéis alguna pregunta, alguna consideración, alguna inquietud, pues ahora es el momento de hacerla. Venga, Diego. Una observación. Bueno, por venga. ejemplo, el gas Lebón que estaba en la fábrica de gas que había en lo que es Guillermo Moreno, eso es importante también en Cádiz, ¿no? Porque creo que fue la primera fábrica de gas que hubo a nivel nacional. Sí. Tengo yo entendido. Sí, Después se pasó a la zona franca, pero que fue la primera que estaba aquí en la calle San Pedro, la delegación, creo que diga, me parece. Sí, de hecho, aquí en Cádiz lo desconozco. Yo la conozco desde que estaba allí en la parte de Guillermo Moreno, por ahí. Sí, pero la central creo que estaba aquí en San Pedro. ¿A que sí? Sí, en San Pedro fue. Sí, yo quería decir una Diego. cosa. Primero agradecerte tu trabajo de investigación y lo menos que lo has expuesto, lo bien que lo has expuesto y tal. Y quería comentar una cosa porque recientemente falleció el decano de nuestro Ateneo, una persona que le gustaba mucho la ciencia y la tecnología y tal, y falleció con 97 años hace poco, y una de sus ideas, que en su momento lo habló con Teófila y tal, era el hacer en Cádiz un museo de la ciencia y la tecnología.
Y lo digo porque eso, que ha estado ahí, se ha movido en ciertos momentos y tal, simplemente con los motivos que tú decías, ¿no? De lo que hay de la industria aeronáutica. La coincidencia ahora con lo del Cano, ¿no? De los 100 años del Cano, con el tema de los helicópteros, de la cierva y todo lo que ha habido en Cádiz, el submarino de Isabel Peral. La verdad es que hay elementos de sobra como para empeñarse en si no ahora, pero de alguna forma la asociación que tenéis o lo que sea, si de alguna forma mantenéis, yo no sé si herramientas, aparatos o... El libro ya es una herramienta buena, el libro ya es una buena historia para eso, ¿no? Y si fuera procedente alguna vez o eso, tenerlo en cuenta para que se apoyara un poco la creación de ese museo. Hay una persona que se está moviendo en ese sentido en la Universidad de Cádiz, no sé si se llama Manolo Torrell. Está en ese tema, ya se ha entrevistado con nosotros también, porque también está en eso, por ejemplo, en la constructora de San Fernando, en la Casa Ford que tuvo en Cádiz, también. Y está por esos museos, empezar por un museo virtual. Lo que pasa es que no tiene todavía los apoyos necesarios el programa. Nosotros estamos encantados de colaborar con eso, vamos, incluso se lo hemos puesto a la empresa, que eso sería para nosotros un arte que vamos a hacerlo. Bueno, yo creo que ese tipo de cuestiones hay que impulsarlas, ¿no? Por lo que decía Diego. A Cádiz se le conoce por ser una ciudad musical, por decirlo de alguna manera, con Falla, con el carnaval, pero Cádiz también es una ciudad de la ciencia. Es decir, el Celestino Mutis, el Real Colegio de Cirugía de la Armada, el Observatorio, Airbus, 500 años de industria naval en la bahía, ¿no? Yo creo que deberíamos entre todas las instituciones empujar para que verdaderamente crear ese museo de la ciencia y de la tecnología y que Cádiz se conociera pues como una de las ciudades más importantes desde el punto de vista científico, que yo me atrevería a decir no solamente de España, sino de ámbitos mayores, porque Cádiz ha sido muy importante en el ámbito científico, en el ámbito tecnológico, ¿no? Y a veces nos olvidamos de ese tema. Y una cosa que tampoco, lo que pasa es que esto era de mi otro libro, ¿no? El primer piloto que voló en Cádiz, que era un gaditano, que voló con un globo que se llamaba el gaditano, Manuel García Rosso, era el único que sabía atrever a volar en Cádiz. En el año 1832 voló aquí en Cádiz, es otra cosa que tampoco, vamos, forma parte ya de otra conferencia. Y la Escuela de Cirugía creo que también... El colegio, sí, claro. El Real Colegio, que hace poco conmemoramos su nacimiento y bueno, fue la introductora de la cirugía moderna en España. O sea, es que desde el punto de vista, sí, claro, además fue el germen de la actual Facultad de Medicina y por lo tanto el germen de la Universidad de Cádiz. Es decir, que creo que tenemos una historia científica lo suficientemente relevante como para que pudiéramos unirnos una serie de instituciones, una serie de personas y empujar esa idea de Museo de la Ciencia, de Ciudad de la Ciencia en Cádiz, ¿no? Yo creo que sería importante. Bueno, vamos a cerrar el acto. Tenéis al fondo, para aquellos que quieran comprar el libro, pues estaría al fondo. Yo estoy seguro que Antonio será tan amable de firmar todos los ejemplares que se vendan. Y daros de nuevo las gracias. Recordar que el acto de mañana no se va a poder celebrar, lo digo fundamentalmente por aquellas personas que nos están siguiendo y tenían intención de venir mañana, pero el ponente de mañana era un médico de Madrid que no puede venir, lógicamente, porque bueno, ya sabéis lo que ha ocurrido y que están cortadas las comunicaciones, ¿no? Ferroviarias. Así que nada, de nuevo muchas gracias a todos y sobre todo muchas gracias a vosotros dos. Antonio. Muchas gracias.